Hola de nuevo, pequeño guaguita. Déjame hacerte una pregunta. ¿Puede un filósofo que vivió hace más de 2300 años haber influido en la química moderna? Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más influyentes de la historia, Aristóteles. Aunque muchos lo conocen por la lógica, la ética o la política, pocos saben que sus ideas dominaron el pensamiento científico durante casi 2000 años, incluyendo lo que hoy conocemos como química. ¿Quién fue? ¿Qué propuso sobre la materia? ¿Y por qué su teoría influyó tanto en la alquimia y en la ciencia medieval? Pues quédate hasta el final porque entenderás cómo la química nació primero como una filosofía. Aristóteles nació en el año 384 en Estagira, una ciudad del norte de Grecia. Su padre era el médico del rey de Macedonia, lo que probablemente despertó en él un interés temprano por la naturaleza y el estudio de los fenómenos físicos. Hermano, what the A los 17 años se trasladó a Atenas para estudiar en la famosa academia fundada por Platón. Allí permaneció casi 20 años. Fue uno de los discípulos más brillantes, aunque más tarde desarrollaría ideas que diferían profundamente de las de su maestro. Tras la muerte de Platón, Aristóteles dejó Atenas. Años después se convertiría en tutor de quien sería uno de los conquistadores más importantes de la historia, Alejandro Magno. Es curioso que el hombre que conquistó una gran parte del mundo antiguo fue educado por el mismo filósofo que moldeó el pensamiento científico occidental. En el año 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. Allí enseñó y escribió sobre prácticamente todo: biología, física, metafísica, lógica, política y por supuesto sobre la naturaleza de la materia. Finalmente, Aristóteles murió en el año 322 a.C., pero su influencia apenas comenzaba. Para entender su aporte a la química, debemos hablar de su famosa teoría de los cuatro elementos. Antes que él, el filósofo Empédocles había propuesto que todo estaba compuesto por cuatro raíces fundamentales: tierra, agua, aire y fuego. Aristóteles adoptó esta idea y la perfeccionó. Él propuso que estos cuatro elementos estaban definidos por cuatro cualidades fundamentales: caliente, frío, seco y húmedo. Cada elemento era una combinación de dos cualidades. El fuego, por ejemplo, era una combinación de caliente y seco; el aire, una combinación de caliente y húmedo; el agua, frío y húmedo; y la tierra, frío y seco. Esto era revolucionario en su época. No hablaba de átomos invisibles, sino de propiedades observables. Para Aristóteles, la materia podía transformarse si cambiaban sus cualidades. Por ejemplo, si algo frío y húmedo, como lo es el agua, se volvía caliente, podía transformarse en aire. Esta idea de transformación es clave, porque sembró la base conceptual de la alquimia. Aquí ocurre algo fascinante. Mientras Aristóteles proponía los cuatro elementos continuos y transformables, Demócrito defendía algo totalmente distinto: el atomismo. Demócrito decía que todo estaba compuesto por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Y aunque esta teoría era más acertada para la química actual, la teoría de Aristóteles fue la que ganó. Pero, ¿por qué? Pues porque básicamente el modelo aristotélico parecía más coherente en ese tiempo. No se necesitaba imaginar partículas invisibles. Además, Aristóteles tenía una estructura filosófica mucho más desarrollada y sistemática. El resultado de este enfrentamiento resultó en el olvido del atomismo durante casi 2000 años. Ahora imagina cómo habría cambiado la historia de la ciencia si la teoría de Demócrito hubiera sido aceptada desde el inicio. Durante la Edad Media, las ideas de Aristóteles se fusionaron con tradiciones árabes y europeas, dando origen a la alquimia. Los alquimistas creían que si los elementos podían transformarse al cambiar sus cualidades, entonces era posible convertir metales comunes en oro. Esta idea no surgió de la nada, surgió directamente del pensamiento aristotélico. En el mundo islámico, pensadores como Avicena estudiaron y comentaron la obra de Aristóteles. Sus textos llegaron luego a Europa, donde influyeron profundamente en la enseñanza universitaria. Durante siglos, las universidades enseñaron física y química basadas en Aristóteles. Recién en el siglo XVII, con el desarrollo del método experimental, sus ideas comenzaron a ser cuestionadas. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Aristóteles retrasó el avance de la química?
Muchos historiadores dicen que sí, porque su rechazo al atomismo impidió el desarrollo temprano de una teoría más precisa de la materia. Pero también hay otra perspectiva. Aristóteles intentó explicar la naturaleza de forma racional y sistemática. Buscó causas, clasificaciones y principios. Sentó las bases del pensamiento científico estructurado. Sin su enfoque lógico, quizás la ciencia no habría tenido el marco metodológico que más tarde permitió el desarrollo de la química moderna. La ciencia avanza corrigiendo errores, y en ese proceso incluso las teorías equivocadas cumplen un papel fundamental. Y como siempre, algunas curiosidades para alargar el video. Aristóteles escribió más de 200 obras, aunque solo se conservan unas 30. Fue uno de los primeros en clasificar animales de forma sistemática. Creía que los objetos caían más rápido si eran más pesados, idea que siglos después sería refutada por Galileo. Su influencia fue tan grande que durante la Edad Media simplemente se le llamaba el filósofo. Bueno, Aristóteles no fue químico en el sentido moderno, no hizo experimentos con matraces ni descubrió elementos de la tabla periódica, pero formuló una teoría sobre la naturaleza de la materia que dominó el pensamiento occidental durante casi 2 milenios. Su modelo de los 4 elementos influyó directamente en la alquimia, y la alquimia fue el puente hacia la química moderna. Así que, aunque hoy sabemos que la materia está compuesta por átomos y partículas subatómicas, el camino hasta allí pasó inevitablemente por Aristóteles. En conclusión, la química no nació en un laboratorio, nació en la filosofía. Si te gustó el video y quieres que hablemos de otros personajes clave en la historia de la química, como alquimistas medievales, déjalo en los comentarios. Suscríbete para más videos sobre historia de la ciencia. Nos vemos en el próximo video.